¿Qué harías si tuvieras que elegir entre salvar a tu familia o traicionar al hombre más peligroso de México? Nadie apostaba porque una mujer pudiera llegar tan alto en el cártel de Sinaloa, y mucho menos que fuera ella quien ayudara a hundir al mismísimo Chapo Guzmán. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias del crimen y las decisiones humanas. Guadalupe Fernández Valencia nació en 1960 en las afueras de Culiacán, Sinaloa, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el miedo que flotaba en el aire cuando caía la noche. Era la segunda de 7 hermanos en una familia que sobrevivía con 800 pesos semanales que su padre ganaba como jornalero. Su madre lavaba ropa ajena en un lavadero comunitario donde 15 mujeres compartían el mismo grifo oxidado, y Guadalupe, desde los 9 años, la acompañaba cargando cubetas que le dejaban las manos agrietadas. En las noches, bajo un foco pelón que colgaba del techo de lámina, veía a su padre contar monedas sobre la mesa, siempre insuficientes, siempre faltando algo. Guadalupe aprendió temprano que en Culiacán había 2 tipos de personas: los que morían pobres trabajando honestamente y los que elegían otro camino, ese del que todos hablaban en susurros, pero que llenaba las camionetas de lujo que cruzaban el barrio levantando polvo. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. A los 16 años, cuando su padre cayó enfermo de diabetes y ya no pudo trabajar, Guadalupe comenzó a vender en un mercado de abarrotes en el centro de Culiacán. Ganaba apenas lo suficiente para comprar frijoles y arroz. Pero ese mercado no era solo un lugar de comercio legítimo, era también un punto de encuentro para quienes movían otros productos. Fue ahí donde su hermano mayor, Manuel, quien ya trabajaba para el cártel de Sinaloa, le propuso algo simple: usar su puesto para recibir dinero de ciertos clientes, guardarlo en bolsas de frijol y entregárselo al final del día. «Solo eso, hermana, nada más», le dijo mientras le mostraba un fajo de billetes que equivalía a 3 meses de su salario. Guadalupe miró a su madre envejecida prematuramente, a sus hermanos pequeños con costillas marcadas bajo camisas raídas, y aceptó. Esa noche no durmió, sintiendo el peso de la decisión como una piedra en el estómago, pero al día siguiente cumplió. No había salida. Durante 5 años, Guadalupe fue invisible para las autoridades, pero indispensable para la organización. No llamaba la atención, era una mujer de aspecto común, siempre vestida con ropa sencilla, que llegaba puntual a su puesto del mercado. Pero en ese pequeño local de 3 metros cuadrados, movía entre $50,000 y $100,000 semanales. Aprendió a detectar billetes falsos con solo tocarlos, a esconder fajos en compartimentos secretos bajo las cajas de verduras, a leer el lenguaje corporal de policías corruptos que pasaban casualmente para recibir su sobre. Manuel le enseñó las reglas: nunca escribir nada, nunca usar el mismo teléfono 2 veces, nunca confiar completamente en nadie, ni siquiera en familia. Guadalupe las memorizó como oraciones y las cumplió con disciplina religiosa. Lo que Guadalupe no sabía es que cada peso que contaba la acercaba más a un mundo del que nunca podría escapar. En 1995, cuando Manuel fue arrestado en Guadalajara con 200 kilos de cocaína, Guadalupe ya no era solo una intermediaria. Era la administradora de toda una red de casas de cambio que lavaban millones mensuales. Los jefes del cártel le dieron el apodo que la seguiría hasta el final: la patrona. No era un título de cariño, sino de respeto ganado en un mundo donde las mujeres rara vez llegaban más allá de ser novias o mensajeras. Guadalupe coordinaba desde Culiacán el movimiento de efectivo desde Los Ángeles hasta Guadalajara,
utilizando una red de 15 casas de cambio. Cada semana transportaba en promedio 30 kilos de cocaína hacia clientes en California. Entre 2009 y 2010 supervisó personalmente el contrabando de 1.600 kilos de marihuana. Los números no mentían. Guadalupe Fernández se había convertido en una pieza clave del cártel de Sinaloa. Pero el precio de ese poder era devastador. Guadalupe vivía con 4 teléfonos celulares que nunca apagaba, esperando llamadas a cualquier hora. Dormía con una pistola bajo la almohada y había enseñado a sus 3 hijos a tirarse al suelo si escuchaban disparos. Su matrimonio se desintegró cuando su esposo, cansado del miedo constante, le suplicó que dejara eso antes de que terminara muerta o en prisión. Guadalupe lo miró con ojos endurecidos y le respondió: «Ya no hay salida. Esto es lo que somos ahora». Él se fue llevándose solo una maleta, dejándola sola con los niños y con un imperio criminal que crecía como una enredadera venenosa. Sus hijos la miraban con miedo mezclado con vergüenza, preguntándole cosas que ella no podía responder. «¿Por qué la gente nos tiene miedo, mamá? ¿Por qué no podemos tener amigos normales?» Y entonces, en 2012, todo cambió. Después de una pausa forzada cuando las autoridades intensificaron operativos, Guadalupe regresó al negocio trabajando directamente para Alfredo Guzmán Salazar, conocido como Alfredillo, uno de los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán. La relación era estrictamente profesional. Alfredillo necesitaba a alguien de absoluta confianza para manejar las finanzas de sus operaciones en Culiacán y Guadalajara. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la identificó oficialmente como lugarteniente del cártel de Sinaloa, que movía tanto droga como dinero para la familia Guzmán. Era la única mujer en ese nivel operativo en toda la historia del cártel. Guadalupe supervisaba envíos masivos que utilizaban aviones jumbo, túneles subterráneos y hasta submarinos para contrabandear cocaína, metanfetaminas y marihuana hacia Estados Unidos. Los federales estadounidenses ofrecieron $5 millones por información que llevara a su captura. Pero Guadalupe era fantasma. Cambiaba de residencia cada 3 meses, nunca usaba su nombre real en documentos y había desarrollado un sistema de comunicación codificada que confundía incluso a los expertos de la DEA. En las calles de Culiacán todos sabían quién era, pero nadie se atrevía a mencionarla. Había alcanzado un poder que ninguna mujer en México había tenido antes en el narcotráfico. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Pero ese poder estaba construido sobre cadáveres y traiciones. Guadalupe había visto desaparecer a socios que cometieron errores menores, había escuchado historias de familias enteras ejecutadas por sospechas de colaboración con autoridades. Conocía la violencia extrema del cártel, las decapitaciones, las desapariciones. Sabía que la lealtad en ese mundo era temporal, condicionada, siempre a punto de quebrarse. Y en las noches solitarias, cuando revisaba las cuentas en su laptop encriptada, Guadalupe sentía un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. No había salida. El 6 de febrero de 2016, apenas un mes después de que capturaran al Chapo Guzmán en Culiacán, un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la DEA rodeó la casa de seguridad donde Guadalupe se escondía. Escuchó los helicópteros, el ruido de botas militares rompiendo puertas, los gritos de «¡Al suelo!», lo que había temido toda su vida. Por un segundo pensó en la pistola que guardaba en el buró, pero miró las fotografías de sus hijos en la pared y levantó las manos. La esposaron frente a vecinos que sacaban fotos con celulares. La subieron a una camioneta blindada mientras cámaras de televisión grababan cada segundo. Guadalupe Fernández Valencia,
La patrona, la mujer más poderosa del cártel de Sinaloa, había caído. Lo que vino después, nadie lo esperaba. En el centro de readaptación social, esperando su extradición, Guadalupe tuvo tiempo para pensar por primera vez en años. Pensó en su padre muerto de diabetes sin tratamiento adecuado, en su madre que nunca supo a qué se dedicaba realmente, en sus hermanos menores que habían seguido caminos honestos, vendiendo tacos y trabajando en talleres mecánicos. Pensó en Manuel, su hermano, sentenciado a 27 años en Chicago, envejeciendo en una celda fría lejos de México. Y pensó en sus propios hijos, que ahora cargaban con el apellido Fernández como una maldición. Los agentes de la DEA le hicieron una oferta que cambiaría todo: cooperar con las investigaciones contra el cártel de Sinaloa a cambio de una sentencia reducida. Si no aceptaba, enfrentaría cadena perpetua en una prisión estadounidense donde moriría sin volver a ver México ni a sus hijos. Guadalupe sabía lo que significaba cooperar, convertirse en informante, en traidora, en rata según el código del narco. Sabía que habría contratos sobre su cabeza, que su familia estaría en peligro constante, que su nombre sería maldito en las calles de Culiacán, donde alguna vez fue respetada. Pero también sabía que había una pequeña posibilidad de redención, de quizás algún día abrazar a sus hijos sin estar en una sala de visitas vigilada. En junio de 2017 fue extraditada a Chicago, donde enfrentó cargos federales junto a otros miembros del cártel, siendo la única mujer en la lista de acusados contra el Chapo Guzmán. En ese tribunal federal, con un traductor repitiendo cada palabra en español, Guadalupe tomó la decisión más difícil de su vida. Se declaró culpable de conspiración para traficar drogas y lavado de dinero, y aceptó cooperar completamente con las autoridades estadounidenses. Durante meses, Guadalupe proporcionó información detallada sobre las operaciones del cártel de Sinaloa que solo alguien de su nivel podía conocer. Reveló rutas de tráfico, nombres de funcionarios corruptos en México y Estados Unidos, métodos de lavado de dinero, ubicaciones de casas de seguridad, conexiones con carteles colombianos. Los fiscales federales describieron su cooperación como crucial para desmantelar redes que habían operado impunes durante décadas. La jueza federal Sharon Johnson Coleman reconoció públicamente que Guadalupe y sus hijos arriesgaron sus vidas al colaborar con la DEA. El proceso fue devastador emocionalmente. En las sesiones con fiscales tuvo que revivir cada decisión equivocada, cada compromiso moral que había hecho cada vez que eligió el dinero sobre la conciencia. Lloró al recordar la primera vez que contó billetes manchados de sangre, sabiendo que provenían de la miseria de miles de adictos en Estados Unidos. Lloró al admitir que había contribuido a un sistema que destruía familias, que alimentaba violencia, que convertía a niños en huérfanos y a madres en viudas. En agosto de 2021, durante su sentencia final, Guadalupe se puso de pie frente a la jueza Coleman, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido por el estrés y la culpa. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón a mis hijos y a mi familia, dijo con voz quebrada. Ojalá pudiera encontrar las palabras para convencerlos de cuánto lo siento. La jueza Coleman, considerando su cooperación sustancial y el genuino remordimiento demostrado, la sentenció a 10 años de prisión, en lugar de la cadena perpetua que enfrentaba. Guadalupe ya llevaba 5 años y medio detenida, lo que significaba que podría quedar en libertad en aproximadamente 3 años más. Era una sentencia extraordinariamente baja para alguien que había traficado toneladas de drogas y lavado millones de dólares. Pero el precio de esa reducción fue convertirse en la mujer que ayudó a hundir al Chapo Guzmán y al cártel más poderoso de México. Hoy, Guadalupe Fernández
cumple su condena en una prisión federal estadounidense bajo protección especial debido a las amenazas constantes contra su vida. Sus hijos viven con identidades cambiadas en un programa de protección de testigos, estudiando, trabajando, intentando construir vidas normales lejos del apellido que los persigue. Guadalupe sabe que cuando salga de prisión nunca podrá regresar a Culiacán. Nunca podrá caminar tranquila por las calles de México sin mirar sobre su hombro. Ha perdido su libertad, su reputación, su país, y lo único que le queda es la esperanza de que sus hijos no repitan sus errores. La historia de Guadalupe Fernández Valencia no es una historia de éxito ni de redención completa. Es la historia de cómo la pobreza puede empujar a personas inteligentes y trabajadoras hacia caminos destructivos, y de cómo el poder del narcotráfico es siempre temporal, ilusorio, construido sobre arena movediza. Guadalupe alcanzó un nivel que ninguna mujer había logrado en el cártel de Sinaloa, pero ese logro la llevó a una celda, a la traición de todo lo que alguna vez conoció, y a la certeza de que cada peso ganado ilegalmente costó algo invaluable: su paz, su dignidad, su futuro. Fue la única mujer en la lista de acusados que hundió al Chapo Guzmán, pero esa distinción vino con un precio que pagará el resto de su vida. Su historia sirve como advertencia brutal. En el narcotráfico no hay ganadores, solo sobrevivientes marcados por decisiones que nunca se pueden deshacer. ¿Valió la pena? Esa pregunta, Guadalupe se la hace cada noche en su celda. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar?